fantástica consteladora que nos ha acompañado muchas veces en los congresos, y que también a veces inclusive hemos dado algunos talleres de flores y constelaciones, ¿no? Así, Sujei, bienvenida. Un aplauso, por favor. Okay. Pues, hola, muy buenas tardes. Me recordaba, ahora, olvidé tu nombre, por favor, no lo puedo pronunciar. Recuérdamelo. ¿Thierry? Bueno, me recordaba hace unos minutos que la primera vez que yo estuve acá, dije, no sé qué hago aquí, y le digo, ¿pero cómo? También esta vez, no sé qué hago aquí. Y bueno, por supuesto que estoy muy agradecida y me siento muy feliz de estar aquí, sobre todo porque ha sido un honor trabajar con Eduardo, con Dinora y con todas las personas que están acá. A mí me toca hablar sobre el ciclo de la vida, los aprendizajes, las transiciones y los regalos. Entonces, siguiendo un poquito lo que decía Lucas, pues no somos originales, somos la repetición de la repetición de la repetición eternamente. Y esta repetición, en realidad, nos garantiza que la vida sigue. Nos da confianza, son estas acciones cómodas que nos dicen, ah, mi mamá lo hizo de esta manera, yo también lo puedo hacer. Y entonces al repetirlo de esa manera, garantizamos, como decimos en México, el mal conocido. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Esta es una frase muy mexicana, ¿no? Entonces es como, bueno, ya sé a dónde voy, ya sé a lo que voy a eso, porque ya sé cómo manejarlo. Y entonces tenemos una tendencia a repetir. La vida es cíclica. Y también Lucas decía, volvemos a amores que uno dice son tóxicos, ya sé que no debería de ir ahí, pero si es todo lo que conozco, ¿cómo podría moverme del lugar? Hay gente que cuando está en una relación nueva, donde la empiezan a tratar bien, simplemente se asusta y se va, porque dice, ¿esto qué es? No lo conozco, ¿qué quiere de mí? Y prefieren irse hacia lo conocido. Esta es parte de la condición humana. Nuestro cerebro va a tender a eso, a la repetición. Y bueno, el cerebro y la vida y todos. Los patrones transgeneracionales justo son eso, una estrategia de sobrevivencia. Repetimos para sobrevivir. Entonces, como la vida es cíclica, vamos a ver una y otra vez que vamos a transitar diferentes cuadrantes, le llamamos, fases. Estas fases más tarde las vamos a poder conocer en unos minutos, de hecho, allá afuera en la rueda de las 4 direcciones. Pero de lo que quería hablarles especialmente esta tarde es justamente de estos aprendizajes, porque aunque hay estrategias de sobrevivencia sistémicas, donde uno dice, pues esto es lo que yo conozco y lo voy a repetir. Hace muchos años yo trabajaba con menores infractores y chicos que robaban y que se metían en todos los problemas. Y entonces cuando les preguntaba, ¿y por qué robas? ¿Tú sabes que robar es malo? Y ellos decían, pero mi papá también lo hacía, ¿por qué yo no? Entonces, repito, tendemos a esta repetición, vaya la redundancia, porque nos da seguridad. Las estrategias de sobrevivencia son de todo un sistema, pero la forma en la que cada quien va a enfrentar la vida tiene que ver, yo lo pienso así, con el anhelo del alma propio, con los recursos que contamos y lo diría también con los dones propios. Lucas decía, somos seres especiales y yo digo, o todos somos especiales o nadie es especial, porque dones los tenemos todos. Depende dónde nos movemos, cómo nos movemos y cómo los exponemos a los otros. Pero a veces esos dones no están activados por el mismo nivel de trauma que vivimos, porque el sistema pide que tú hagas otra cosa en vez de para lo que viniste a este mundo.
Y a veces, cuando atravesamos una de las fases de la vida, nos encontramos ante una crisis existencial. Y a veces esta crisis nos va a llevar a activar estos dones. Entonces, un poco para que tenga sentido mi presencia para mí en este congreso, hablando con Eduardo, me estaba contando un poco cómo surgieron las flores de Bach, cómo se le ocurrió a Bach de repente pasar a crear lo que hoy es un legado. Y yo digo, en mi caso, que hago constelaciones, donde hay una constelación, está Hellinger haciendo de alguna forma el trabajo, bueno, no él, pero quiero decir, su legado vive, y supongo que acá es igual. Quien esté haciendo trabajo floral es una forma de honrar al maestro. Entonces, para poder hablarles de este ciclo, de esta crisis, vamos a trabajar con la rueda de las 4 direcciones. A lo mejor la han visto, la conocen, porque se usa en diferentes tradiciones, en culturas latinoamericanas, incluso en tribus americanas, pero básicamente esta rueda, esta herramienta chamánica que les quiero presentar hoy, nos habla de los ciclos de la vida. Estos ciclos que se van a repetir eternamente. El tema es, en cada fase, en cada ciclo, cómo vas a reaccionar, cómo vas a responder, desde qué lugar lo vas a hacer. Entonces, ahora se los voy a mencionar y luego allá afuera los vamos a transitar, de hecho. Entonces, el primer cuadrante tiene 4 cuadrantes, la rueda de las 4 direcciones. Tienen el norte, el sur, el este y el oeste. El primer cuadrante con el que vamos a partir en la rueda es el este, porque es el lugar por donde sale el sol. El este es el cuadrante donde se inicia todo lo nuevo, ideas, proyectos, lo nuevo de la vida. La semilla de la vida la van a encontrar ahí. Los símbolos de ese cuadrante son el niño, niña, hijo, el amanecer, la primavera y la luna cuarto creciente. Estos son esos símbolos del este. Los conocemos todos. Y ahí apenas se va activando la fuerza. Luego pasamos hacia el sur. En el hemisferio norte pasamos al sur. En el hemisferio sur, al revés, al norte. Pero no los quiero hacer bolas, me voy a quedar solo en el hemisferio norte. Y entonces, del este pasamos al sur. El sur es el cuadrante de la fuerza, la potencia, donde se despliega el potencial. Ahí vamos a encontrar que los dones, que el anhelo del alma se empieza a manifestar. Entonces, el sur es la explosión de la vida misma. Ahí tenemos adulto, padre, madre, mediodía, que es cuando el sol llega al cenit, el verano y la luna llena. Y ahí todo lo que tiene que ser es. Hay personas que no están conectadas con su fuerza vital, porque están al servicio de su sistema y porque están siendo leales o la razón que sea. Y su fuerza vital es como si estuviera secuestrada. Entonces, esas personas que no están conectadas con su fuerza vital hacen un montón de cosas y dicen, yo quiero tener éxito. Y empiezan una cosa, y empiezan otra, y no llegan. Y entonces se desesperan porque dicen, tengo mala suerte, nada se me concreta. No, su fuerza vital está en otra cosa. Y entonces tienen la meta clara, pero no pueden llegar a la meta porque no tienen fuerza para llegar ahí. Pero hay otras personas que tienen mucha fuerza vital, pero no tienen meta. Entonces empiezan una cosa y la dejan. Y ya va a funcionar, pero ya están en otra y la dejan, porque no tienen meta. El sur, y aquí
Hay una parte cronológica donde podemos estar en el sur en potencia, pero también en proyectos. Entonces, para que un proyecto pueda funcionar, por lo menos como lo entendemos en la rueda, es que tu meta sea clara y tu energía vital esté a disposición. Si no, se queda en un anhelo, pero más como sabiendo que es algo que no se va a cumplir. Bien, entonces el sur es el lugar de la plenitud. Es donde se despliega todo el potencial, decía. Luego nos movemos hacia el oeste. El oeste es el cuadrante de las pérdidas. Lo que era en el sur, en el oeste ya no es. Ojo, la naturaleza no tiene ningún cuadrante negativo. Por ejemplo, la naturaleza dice, ahí les va la lluvia. Y nosotros decimos, no, espérate tantito porque tenemos que hacer un ritual allá afuera y la lluvia le da igual. Ahora va a llover y va a llover, no depende de, ¿no? Entonces, la naturaleza tiene muy claros sus ciclos. Es tiempo de un huracán y pasa el huracán. Pero cuando vivimos una crisis personal y nos llega un huracán, no queremos soltar lo que creemos que es nuestro, porque lo trabajamos, porque nos costó, etcétera, etcétera. Pero la vida dice, no, ya, Dios, bye. Y entonces nos aferramos a eso y es cuando duele más. Y entonces vienen el miedo, la angustia, la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, todo lo que está relacionado con perder el control. Porque lo que los humanos no sabemos es soltar. Yo diría, no sé qué piensas, Eduardo, pero es de las cosas más rudas decir, bueno, ya, que pase lo que tenga que pasar. Suena fácil, pero permitirlo requiere, creo que, estar en la parte de confiar en la vida. Bien, entonces, en el oeste es uno de los lugares, todos los cuadrantes tienen aprendizaje, pero el oeste en especial tiene el aprendizaje de soltar. Si logramos soltar, entonces el regalo que vamos a obtener es la madurez, la sabiduría. Porque cuando tú sueltas, llega una parte donde dices, ya está, no hay nada que hacer. Y entonces viene la rendición, que no es derrota, ¿eh? Vamos a diferenciar la derrota de la rendición. La derrota es, no valgo nada, fue mi culpa, no hice lo suficiente, aunque uno haya hecho lo más que podía. Entonces la derrota lleva a un lugar donde uno se termina sintiendo víctima. La rendición es, hice todo lo que estaba en mis manos y no dependió de mí. Ya está, así es. No lo puedo cambiar, por más que llore, por más que diga, por más, no hay manera, así es. Y tener esa comprensión trae madurez, trae paz. Suena fácil, obviamente, pero justo diría que este es el cuadrante que nos va a llevar a reconocer también los recursos que tenemos independientemente de lo que perdamos. Bien, en los símbolos del oeste son el abuelo, anciano, abuelo, abuela, el atardecer, anochecer, la luna cuarto, menguante y el otoño. Perdón. Y entonces aquí vemos todo lo que se empieza a ir y que aunque quieras no se va a detener. Siempre pienso en el otoño cuando los árboles pierden las hojas y digo, pues sí, aunque el árbol le diga no me dejé, pues las hojas se van a ir, ¿no? Pues no hay manera. O cuando también en el ciclo de vida, cuando uno dice quiero ir a mi vida, hay padres que no dejan, pero si estás en tu fuerza, es lo que toca y te toca irte. Bien, entonces, el oeste es el cuadrante del caos y la pérdida. ¿Ok? Déjenme regresar un momento. El este es el cuadrante de inicios y proyectos. El sur es el cuadrante de consolidación y despliegue de potencial. El oeste es el cuadrante del caos y la pérdida. Entonces ahí tenemos duelos, separaciones, etc. En el norte
tenemos la casa de los muertos, los ancestros y el alma. A diferencia del sur, que es su opuesto, el norte es un lugar súper plano. Parece que no pasa nada. Y digo solo parece, porque los 4 cuadrantes, como ya lo vimos, que la vida es cíclica, no se detienen. Entonces, en el norte hay una división. La primera parte del cuadrante corresponde a la muerte. La segunda fase corresponde a la renovación. Entonces, este cuadrante teóricamente lo transitamos cuando dormimos. ¿Ok? Entonces, tenemos que es el cuadrante, contiene, perdón, al ancestro, que es el que cuida de los vivos en los otros 3 cuadrantes. Tenemos la luna nueva, que es la luna más vacía. La madrugada, que es cuando dormimos. Y el invierno, que es un momento para ir para adentro, de introspección. Entonces, como pueden ver, el cuarto cuadrante, el norte, es un lugar en el que los vivos solamente transitamos dormidos, porque es la casa de los muertos. Pero, aquí viene el pero, y aquí es donde vamos a empezar a trabajar nosotros hoy. El norte, como es la casa de los vivos, teóricamente de los muertos, perdón, los vivos no nos podemos quedar ahí. ¿Pero qué creen? Que hay personas vivas que se pueden quedar atoradas en el norte, por 2 razones. Porque están siguiendo a un ser querido que murió, es decir, se dejan morir. Esto lo podemos ver mucho con los adultos mayores. Cuando muere uno, casi enseguida se va el otro. Pasa también con los niños, pierden a uno de sus padres y se quieren ir con ellos, ¿no? Se dejan morir. Pero la otra razón por la que una persona puede quedarse atrapada ahí es por haber vivido un evento crítico severo, es decir, tener un trauma y estar disociada. Las personas que están disociadas y que están atrapadas en el norte normalmente viven como muertas en vida. Y entonces, por más que tú le digas, échale ganas, eres muy valiosa, ve para adelante, nada le alcanza, porque es como si su energía vital estuviera congelada. Y entonces es justo en este cuadrante, en la fase de muerte, donde, como no te toca estar ahí, la vida te va a dar muchas oportunidades. A lo mejor te va a acercar al lago floral y entonces vas a encontrar unas maravillosas gotas y entonces te vas a pasar a la renovación, en el mejor de los casos. Cualquier enfoque terapéutico, cualquier camino espiritual, de repente viene un despertar. Y entonces la gente dice, ay, como que ahora tengo ganas otra vez. Pero si lo que te pasó fue más grande que eso y no tienes recursos para salir y no te toca morir, entonces la vida te va a empujar de tal manera que despiertes. Yo no sé si lo hayan escuchado, si lo hayan vivido, si el primo del primo les contó, pero vemos que para despertar hay personas que lo logran solo después de una enfermedad crítica o después de un accidente. La gente de repente dice, ¡ay, volví a nacer! Ya, me estaba muriendo. Pero es como si fuera el momento en el que cruza el umbral del norte, justo esa mitad, que es el limbo, y despierta. Después de una enfermedad, las personas dicen, ahora sí ya me voy a cuidar. Ahora sí ya sé lo que significa sentir que te mueres, porque tocaron la muerte. Y en esa fase viene nuestro mayor aprendizaje, porque lo que se logra en esa fase
es recuperar el alma. Entonces, la fase de renovación, que es la segunda mitad del norte, es el lugar donde dicen los chamanes que a lo largo del ciclo todos perdemos pedacitos del alma, porque no estás haciendo lo que te toca, porque estás en un trauma, por la razón que sea, vas perdiendo pedacitos del alma. En esa fase los recuperas todos. Y entonces, cuando llegas a la fase de renovación, viene una reconstrucción del ser. Y cuando te reconstruyes, el ciclo terminó. Entonces, el ciclo empieza con el nacimiento y no se acaba con la muerte, se acaba con la reconstrucción. Cuando tú lograste el aprendizaje, cuando transitaste todos esos cuadrantes y te quedaste con un regalo. Y entonces aquí me parece que es donde entra esta hermosa historia. Sergio me pidió que hiciera una conexión. Bach en el año 1916-1917 pasó un otoño muy importante. Tuvo que soltar todo aquello con lo cual se sostenía, toda esa mirada con la cual trabajaba, y tuvo una crisis de salud muy significativa, ese sarcoma intestinal, en el cual, según cuentan los mitos sobre esa época de Bach, le habían diagnosticado que se iba a morir. Pero no solamente era una crisis de salud, sino era una crisis personal, ¿no? Una crisis de pareja, una crisis de vocación, una crisis de salud. De alguna manera, todo aquello, ella sabía que lo alimentaba, dejó de alimentarlo, tuvo que soltar las hojas que tenía que soltar, transitó seguramente una situación de oposición. Recuerden ustedes que le habían dicho, según cuentan los mitos, se va a morir, y él dice, voy a seguir trabajando, es decir, preocupado por la obra, preocupado por el legado, ¿no? En lugar de esa conexión necesaria que la vida le pedía de transformación. Y como una muerte simbólica, ¿no? Porque después de ese año 17, Bach entra en el hospital homeopático, entra en la masonería, ¿no? Ahí de Oriente, el otoño, ¿no? El Oriente de otoño, perdón, el Occidente de otoño, ¿no? Hacer ese recorrido hasta el Oriente. Y esa muerte simbólica y ese nuevo nacimiento, Suhei, esa nueva primavera, que empieza todo un recorrido progresivo, esas semillas que en la primavera comienzan a fructificar, se consolidan luego en una obra, y después de nuevo, ¿no? Vuelven a transformaciones sucesivas. Y de alguna manera, todo esto, tanto la rueda, si me permitís, Suhei, de constelaciones, ¿se los podemos mandar? Ok, le vamos a mandar la imagen de la rueda, pero también le vamos a mandar una imagen con flores, ¿no? Y los 4 ayudantes, primeros 4 ayudantes que va de esa rueda, tienen mucho que ver con este ciclo de reconstruir la esperanza, del Gors, la perseverancia del Oak, el aprender a amarnos a nosotros mismos, del Hider, soltando todo aquello que nos impide ser fieles a nosotros mismos, y la fluidez, la flexibilidad y la espontaneidad del Roboter, que tiene que ver también con esas otras cosas que nosotros estamos hablando, el Roboter, que la rigidez, que la dureza, que la frialdad, todo lo que habitualmente, pero a veces nos olvidamos ese talento que tiene el Roboter de ayudarnos a ser flexibles, fluidos y espontáneos, ¿no? Es decir, entregarnos a ese ciclo que una y otra vez se renueva, porque como decía Jung, no solamente morimos una vez, morimos muchas veces en la vida. Morimos muchas veces en la vida y renacemos muchas veces en la vida. El bebé muere en el vientre materno para nacer fuera del vientre materno, ¿no? Y así sucesivamente. Es una permanente muerte y resurrección, como vemos la vegetación. Como la vida en la naturaleza muere y renace, muere y renace. Y de alguna manera eso mismo podemos estudiarlo en la vida de Bach, también las sucesivas muertes y resurrecciones que va teniendo, porque si bien podemos pensar la vida de una persona en esos 4 cuadrantes, también podemos pensar que esos 4 cuadrantes se repiten muchas veces en nuestra vida. Y que pasamos por muchos ciclos
muchas veces. ¿Sí? Entonces, Bueno, entonces, ahora quisiera preguntarles si tienen alguna duda sobre la rueda. muchas. Bueno, traté de hacerlo lo más sintético posible. Obviamente, la rueda es una herramienta hermosa y maravillosa que nos permite hacer muchísimo trabajo de rituales, sanación, etcétera. Ahora, la propuesta es hacer un ritual para ustedes en el que cada quien pueda identificar si ha tenido alguna crisis. Allá les voy a terminar de contar algo sobre la rueda porque me faltan los umbrales. Vamos a pasar a los umbrales y el presente y el misterio, pero eso me gustaría ponerlo allá. Pero solo quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. No, ok. Vamos a solo concentrarnos un momento en una crisis, ¿ok? Para ir allá a hacer el trabajo para quien quiera, ¿ok? Entonces, simplemente te pido, por favor, si está bien para ti, que cierres los ojos, coloques tus dos pies sobre el suelo, te permitas sentir tu peso sobre el asiento. Si te es posible mantener tu cuello, tu cabeza, tu cuello y tu espalda en una misma línea, está perfecto, si no, lo que sea bueno para ti. Y te pido que ahora solo te concentres en tu respiración, en el aire que entra y sale, sin hacer nada más. Solo observa el aire que entra y sale. Y este aire viene a ti y te respira. Deja que la respiración te respire. No tienes que hacer nada. Con esta conciencia de tu respiración, imagina una pantalla frente a ti. Y en esa pantalla proyecta la última crisis que enfrentaste, que rebasó tu capacidad de respuesta, donde te sentiste abrumada, sin fuerza, sin recursos, no entendida, no acompañada, no escuchada. Ve ahí. Pasa la película de lo que viviste ahí. ¿Cómo fue esa crisis para ti? Y mientras observas la película, por favor, ponle una pausa cuando aparezca la peor parte. Y nota cómo te sentiste en ese momento. Observa justo esa peor parte. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué te hizo creer de ti misma? Nota si apareció alguien, si alguien te ayudó después de eso. Tal vez no, y solo obsérvalo.
con la conciencia del peor momento de esta crisis y de este peor momento de la crisis, te pido por favor que te tomes un minuto para escribir qué te pasó, qué fue lo que pasó y cuál es la peor parte, porque con eso nos vamos a ir a trabajar allá. Muy bien, si ya lo tienes, si te puedes llevar el papelito, nos vamos con ese para allá. Solo voy a terminar de explicar los umbrales y con lo que escribiste ahora vamos a trabajar allá. ¿Está bien? ¿Dudas sobre esto? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces les invitamos a acompañarnos a la rueda que está justo.